Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este TikTok Live, a este episodio en vivo de Y tú también puedes. Vamos a dar unos minutos para que se puedan conectar más personas. Si me quieren decir desde dónde se están conectando, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo sacar las ganancias de los negocios. Si ustedes tienen un negocio registrado, vamos a estar hablando acerca de la manera apropiada en la que ustedes pueden retirar sus ganancias. Vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas y así no están esperando. Para las personas que son nuevas, recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Y tú también puedes y tiene el propósito de proveer recursos e información para aquellas personas que quieren establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Si no han visitado el canal, visiten el canal. El canal, una vez más, lo encuentran con el hashtag de Y tú también puedes. Suscríbanse, denle like y compartan la información para que otras personas puedan beneficiarse. Ya me dice mi moderador que estamos con buena conexión. Y muy bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Cómo se reparten las ganancias de un negocio? Bueno, recuerden que en Estados Unidos existen diferentes entidades comerciales o existen diferentes formas en las que nosotros podemos establecer un negocio. Existen algunas personas que registran un negocio y pagan impuestos como lo que se conoce como sole proprietor o único dueño. Existen otras personas que deciden registrar lo que es una general partnership o una asociación o una sociedad. Y existen algunas personas que registran lo que es una LLC o una Limited Liability Company, en español es una compañía de responsabilidad limitada, y a otras personas registran lo que viene siendo una corporación, una corporation o lo que a veces tiene las siglas Inc., ¿verdad? Ahora, digamos que estas son las formas más comunes en lo que tiene que ver con los negocios que son for profit, en lo que tiene que ver con las entidades comerciales. Estas son las entidades con fines de lucro que son más comunes, y cada una de estas entidades comerciales tiene una forma o una elección fiscal. Ahora, lo que define cómo vamos a repartirnos la ganancia es la elección fiscal que tiene nuestro negocio. Entonces, vamos a partir desde lo más básico. Si yo tengo un negocio que el negocio está pagando impuestos como sole proprietor o como único dueño, en esa instancia básicamente yo puedo retirar las ganancias a mi discreción. Es decir, no hay una regla que diga que cada mes las tengo que sacar o que las tengo que sacar al final del año o que me las tengo que repartir cada 3 meses. No hay una regla. Básicamente yo como dueño determino cada cuándo yo voy a repartir esas ganancias que se están generando. Ahora, tampoco hay una forma que yo tenga que hacerme al final del año una 1099 para declarar esas ganancias. No existe eso, porque cuando una persona paga impuestos como un sole proprietor o como un dueño único de negocio, básicamente la persona al final del año tiene que pagar income taxes y self-employment taxes de toda la ganancia neta, y es independientemente si la ganancia la repartió o no la repartió. Recuerden que los negocios pagan impuestos en base a un año fiscal y en base a eso, ¿verdad? Digamos que se calcula cuál es la ganancia neta que va generando el negocio. Ahora, la manera en cómo yo voy a sacar las ganancias para el IRS es irrelevante. Al IRS no le interesa si usted se hizo un cheque, no le interesa si usted se hizo un transfer, no le interesa si usted fue y retiró el dinero del cajero. Al IRS eso le es irrelevante. Digamos que eso es un proceso administrativo que nosotros como dueños de la compañía podemos establecer. Ahora, yo lo que les recomiendo es que traten de tener digamos, de manejarlo lo más limpio posible o lo más organizado posible para que así ustedes no estén al final del año recordando si ese dinero lo sacaron para pagar algún gasto o si lo sacaron para poder repartir esas ganancias. Entonces, muchas veces, a veces, digamos, es mejor tal vez hacernos un cheque y en el cheque poner que fue una repartición de ganancia. Otra cosa, voy a hacer aquí un paréntesis. Existen muchos dueños de negocio que a veces pagan gastos en efectivo. Muchas veces están estos websites como el Facebook Marketplace o el OfferUp, donde a veces hay materiales de oportunidad, herramienta de oportunidad, y todos esos gastos pueden ser deducibles de impuestos. El hecho de que la persona haga un retiro, y ojo, si aquí hay algunos preparadores de impuestos o contadores,
No todos los retiros que hace el dueño del negocio son para repartírselos de las ganancias. Muchas veces los dueños de negocio retiran dinero para pagar algún material, alguna herramienta o para pagarle a algún trabajador independiente. Así que mucho ojo con eso. Entonces, a manera de resumen, vemos que si pagamos nosotros impuestos como un sole proprietor o como un dueño único de negocio, nosotros podemos sacar las ganancias a nuestra discreción. No existe alguna regla de que se tenga que hacer en algún tiempo específico. Y al final del año, el sole proprietor tiene que pagar income tax y self-employment tax de toda la ganancia neta. Ahora, muy importante, obviamente en este episodio nos estamos concentrando en negocios o tipo de negocios que generan ingresos activos. No estamos hablando de ingresos pasivos. Los ingresos activos son esos ingresos que nosotros generamos cuando nosotros proveemos un servicio o vendemos algún producto. Por ejemplo, si yo vendo pasteles o si yo vendo cosméticos o si yo soy estilista y proveo esos servicios de estilista o si yo soy fotógrafo o fotógrafa o si yo tengo una compañía de construcción o tengo una compañía de jardinería. Todo ese tipo de ramos se le considera un ingreso activo. Es ese tipo de ingreso activo. El ingreso pasivo es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos propiedades de renta y eso es un poquito ya diferente. Entonces, en este episodio vamos a estar hablando solamente de ingresos activos y cómo se reparten las ganancias. Ahora, si mi negocio, si yo tengo registrado una partnership o una sociedad o una asociación, o yo tengo una LLC registrada y en esa LLC somos 2 socios o más y el IRS nos clasificó o nos puso a pagar impuestos como una partnership, que viene siendo la forma 1065, en esa instancia muy similar al sole proprietor, básicamente nosotros podemos sacar las ganancias conforme las vayamos generando. Al final del año tenemos que pagar income tax y self-employment tax de esa ganancia neta. Ahora, en algunas partnerships o en algunas sociedades o asociaciones, los dueños o los partners o los socios deciden a veces hacer lo que se le llama como pagos garantizados. Y estos pagos garantizados pudiera parecer que es como un payroll o un salario. Sin embargo, en este caso esos pagos garantizados no digamos que al hacer el pago no estamos quitando o reteniendo ningún impuesto. Muchas veces, voy a poner un ejemplo, supongamos que yo tengo un socio, ¿verdad? Y con ese socio nosotros decidimos que por semana cada quien va a sacar $500, ¿sí? Y ese va a ser nuestro pago garantizado. Ahora, no quiere decir que nuestra empresa solamente esté generando $500 de ganancia por semana. Simplemente mi socio y yo decidimos que vamos a pagarnos esos $500 por semana. Cuando tenemos una sociedad o una asociación, hay que mantener un registro de las bases. Las bases es lo que yo como socio estoy contribuyendo y lo que yo como socio estoy retirando. Igual manera mi otro socio, ¿verdad? Eso es lo que contablemente se le llama las bases. Entonces sí es importante que si no tienen un servicio de contador, que sí se lleve un registro de lo que cada quien o cada socio está sacando. Y al final del año hay que llevarle esa información al preparador de impuestos para que él reporte estos pagos garantizados, y estos pagos garantizados van a estar sujetos a income tax y self-employment tax. Si nuestro negocio generó una ganancia superior, ¿verdad? Que esperemos que sí, porque de eso se trata, pues obviamente también esa ganancia va a estar pagando self-employment y income tax, ¿sí? Y la misma norma, no existe una regla de que si se lo tienen que repartir con cheque o que transferencia o si lo pueden sacar del cajero. Eso ya se deja a discreción de los dueños. Lo que yo les recomiendo es que traten de ser bien organizados y lleven un registro, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de una partnership, porque desafortunadamente cuando hay dinero de por medio y son 2 personas o más, muchas veces ocurren desacuerdos, entonces papelito habla. Es mejor que todo esté muy bien documentado. Ahora, si mi negocio va a pagar impuestos como una corporación S o como un S Corporation o como una corporación pequeña S Corporation o corporación S, en esa instancia básicamente también se deja a mi discreción cómo yo voy a irme repartiendo las ganancias, si yo quiero hacer una repartición cada mes o si la quiero hacer cada 3 meses o si la quiero hacer al final del año. Eso ya se deja a discreción de los dueños de la empresa. En el caso de la corporación S paga income tax de toda la ganancia neta, independiente de que la ganancia neta se reparta o no se reparta. Ahora,
aquí un asterisco o un paréntesis. En el caso de la corporación S, vemos que hay un ahorro. ¿Por qué? Porque la corporación S solamente paga impuestos o income tax de la ganancia neta. Sin embargo, uno de los requisitos que el IRS establece es que los dueños de una corporación S tienen que tener un salario o un payroll o una liquidación de sueldo durante el año, ¿verdad? Y esa liquidación de sueldo sí paga impuestos durante el año. Entonces es como si el IRS nos dice, está bien, no me tienes que pagar self-employment tax y también income tax de la ganancia neta, solamente págame income tax. La condición que te pongo es que tienes que tener un salario razonable y pagarme los impuestos de ese salario durante el año. Ahora, si nuestro negocio paga impuestos como una corporación C, y ojo que tanto una corporation o una Inc. puede pagar impuestos como una corporación C, como una LLC puede decidir pagar impuestos como una corporación C. Y en esa instancia, si los dueños se reparten las ganancias, entonces ahí se tiene que hacer una forma que es una 1099 DIV, ¿verdad? Que es básicamente la abreviación de dividendos. Y esos dividendos pues van a estar sujetos a lo que son ya sea los short term capital gains o long term capital gains, que es básicamente impuestos capitales a largo plazo o a corto plazo de la ganancia o de esos dividendos, vaya. Y el porcentaje puede ser 0, 15 o el 20% de esos dividendos que ellos han recibido. Ahora, en el caso de las personas que tienen una corporación, no existe una regla de que las personas tengan o los dueños tengan que tener un salario razonable, pero generalmente la mayoría de las personas que tiene una corporación sí recibe un salario como si fuera empleado de la compañía, y ese salario está sujeto a impuestos durante el año. Básicamente, una de las razones principales por las que muchas personas escogen pagar impuestos como corporación C es porque ellos no tienen interés en sacar las ganancias, es decir, que quieren seguir dejando esas ganancias ahí para seguirlas trabajando, y es por eso que muchas personas deciden. Ahora, en el caso de las personas que pagan impuestos como una corporación C, digamos que allí ocurre una doble taxación. ¿Por qué? Porque la corporación C, o cuando un negocio paga impuestos como corporación C, sí paga impuestos. En este caso se paga el 21% de impuestos como empresa. Y luego, si los dueños se reparten las ganancias, que ya comentamos que tienen que hacerse esa forma 1099 DIV, ellos tienen que pagar ya sea el 0, el 15 o el 20% de ese dinero que se repartieron. Nuevamente, en cuanto al método de pago, si lo quiero hacer con un cheque, como una transferencia, o quiero sacar el dinero al cajero, es irrelevante. Lo importante es que tengamos una buena documentación. Y pues si tenemos un contador, si podemos nosotros digamos que si tenemos el presupuesto para pagar a un contador, pues es importante que nuestro contador esté al tanto, ¿verdad? De cómo estamos nosotros repartiendo esas ganancias. Y bueno, amigos, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Voy a regresarme un poquito para contestar las preguntas de la audiencia. Espero que la información les haya sido útil. Josué Hernández dice que puede decir de la licencia de janitorial con el Departamento de Relaciones Industriales. En lo que tiene que ver con las licencias para los negocios, ese tipo de trámites los gestiona el estado. Entonces, y no todos los estados es igual. Así que yo le recomiendo que se ponga en contacto con el departamento de su estado, el Department of State, o ya sea la Secretaría del Estado o el Department of Revenue, y ellos son los que pueden orientarle más al respecto. Rómulo, ustedes pueden ayudarme si estoy en Florida, quisiera abrir un food truck. Sí podemos ayudarlo, nosotros prestamos el servicio de registro de negocios y con mucho gusto podemos ayudarle a formar su negocio o establecer su negocio en Florida. Ay, muchas gracias, dice, te amamos. Muchas gracias. Un besote por allá. Benjamín dice, ¿qué es lo mejor si mi esposa y yo queremos iniciar un negocio de transportación en California? Necesitaría un poquito de más, digamos, información para poderlo asesorar.
como yo les he comentado en otros episodios, básicamente si nosotros tenemos el capital para emprender nuestro propio negocio o la manera en cómo nosotros podemos sacar un préstamo y no necesitamos dinero de nadie más, casi siempre lo mejor es que registremos una LLC. Una LLC tiene flexibilidad fiscal, es decir, una LLC puede pagar impuestos ya sea como dueño único o sole proprietor, o puede pagar impuestos como una partnership si somos 2 personas o más, o puede pagar impuestos como una corporación S, o puede pagar impuestos como una corporación C. Ahora, ¿cómo sé yo qué es mejor para mí? Bueno, va a depender, número 1, a qué se va a dedicar el negocio. Número 2, ¿cuánto es la ganancia neta que está proyectada? ¿Cuánto es lo que vamos a ganar al año? Y número 3, ¿cuáles son las metas que nosotros tenemos como dueños de negocio? Entonces, en base a esas 3 decisiones, digamos, ya podemos asesorarlo y decirle, ok, le conviene una LLC que pague impuestos de esta manera. Ahora, hace algunas horas tuve una asesoría con una pareja y estaban hablando acerca de si registrar el negocio a nombre de una persona o de la otra. Mi consejo, amigos, es de que si los dos van a estar participando, si son pareja y los dos van a estar participando activamente en el negocio y los dos van a estar haciendo crecer ese negocio, lo mejor es que papelito habla, que el negocio esté a nombre de los dos, porque no es justo que a veces hay muchos esposos o esposas que a veces ayudan a establecer un negocio y de repente hay dinero de por medio, ya no se sienten felices juntos y ya uno quiere despojar al otro de su duro trabajo. Entonces, mejor si el negocio va a ser de los dos y los dos vamos a trabajar por hacer ese negocio crecer, la norma sería que los dos estuvieran en el papeleo. Espero haber contestado su pregunta. Benjamín dice, quisiéramos ser socios y aprovechar los créditos fiscales de cómo pagaré a los hijos menores. Bueno, otra vez, habría que ver, lo primero es establecer el negocio y ver cómo nos va. Ya cuando nosotros tenemos un problema, digamos, de que estamos ganando mucho dinero, entonces ya podemos ver las maneras en que podemos ayudar a reducir, ¿verdad? Nuestra liability o reducir esos impuestos. Ahora, sí hay un recurso fiscal donde nosotros podemos contratar a nuestros hijos menores de edad y pagarles un salario. Y en esa instancia, cuando nosotros hacemos eso, ese dinero no está sujeto a ciertos impuestos. Ahora, ese recurso fiscal solamente está disponible para los negocios que pagan impuestos como sole proprietor o dueño único de negocio o los negocios que pagan impuestos como una partnership o como una asociación. Y en ambos casos tienen que ser los papás los que son dueños del negocio. Entonces, si yo tengo una partnership y yo estoy asociada con mi mejor amigo o mi mejor amiga, entonces ahí ya no califico para la provisión. En este caso, si el negocio es una partnership, tiene que ser mamá y papá para poder calificar para esa provisión y poder contratar a los hijos menores de edad. Ahora, ojo, no todos los estados nos permiten contratar a nuestros hijos menores de edad. Ahí también tiene palabra el estado. Entonces, a que es una provisión federal, también tenemos que verificar si en el estado donde nosotros vivimos y donde va a estar operando ese negocio nos permite aprovechar ese recurso fiscal. Juan Ra, ¿cuál es la mejor elección fiscal para una LLC? Eso depende, como les comentaba, de las ganancias netas del negocio, el rubro o el tipo de negocio que establecimos y las metas del dueño. Bastida Juanis, ¿dónde se abre la LLC? ¿Cómo inicia una LLC? Bueno, básicamente les voy a decir cuáles son los pasos para registrar una LLC. Uno registra lo que son los artículos de organización. En algunos estados se le llama el certificado de formación y eso lo hace uno con la Secretaría del Estado. El paso número 2 es que una vez que el Estado ya nos aprobó el registro, ya nos aprobó el nombre y ya nuestro registro es público, entonces ahora aplicamos para el número federal de empleador, conocido también como el EIN o EIN number. Y número 3, para tener una LLC es necesario tener un contrato operativo. Un contrato operativo es un documento legal donde nosotros establecemos cómo va a estar organizada esa LLC. Una vez que tenemos esos 3 documentos, ya podemos ir al banco y abrir nuestra cuenta bancaria y ahora sí empezar a gestionar o a tramitar las aseguranzas o las licencias que nuestro negocio va a necesitar para operar en el rubro o en el tipo de negocio que nosotros queremos empezar.
Ahora, si ustedes necesitan ese servicio, con mucho gusto podemos ayudarles. Nosotros también prestamos el servicio de registro de negocios. ¿Cómo se comunica contigo? El teléfono de nuestra oficina es 720-446-6507. Una vez 720-446-6507. También si se van a mi perfil o a mi biografía, ahí están los enlaces donde está nuestra página de internet. También ahí está nuestro número de teléfono y nuestras páginas de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, para que nos sigan y suscríbanse al canal de YouTube. ¿Cómo saber cuántas ganancias vamos a tener un negocio si apenas vamos a empezar? Muy buena pregunta. Existen personas que a veces ya ellos empezaron a hacer el negocio, o sea, digamos que ellos estuvieron como trabajadores independientes o proveyendo el servicio por su cuenta. Y ahora lo que ellos quieren hacer es ya formalizarlo. Entonces, en esa instancia ellos ya saben. ¿Por qué? Porque ya lo han trabajado por su cuenta y ellos ya saben cuánto es la ganancia que más o menos están generando. Ahora, existen otras personas que apenas van a empezar y no saben. Entonces, en esa instancia, lo que yo les recomiendo es que lo hagan lo más básico posible. Tal vez empezar el negocio solamente como sole proprietor o único dueño. Es la manera más sencilla, digamos, de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener un payroll ni una nómina o una liquidación de sueldo. No tenemos nosotros que presentar 2 declaraciones de impuestos. No, básicamente yo solamente voy sacando las ganancias conforme la voy generando. Entonces digamos que es una manera un poco más básica o más sencilla de emprender un negocio. Si de repente yo emprendo mi negocio y a los 6 meses me va boom y me va súper bien, entonces ahora sí a buscar orientación con alguien que nos ayude a poder reducir, ¿verdad? Digamos, nuestra liability, o verdad, que nos ayude con alguna manera de cómo podemos nosotros ahorrar dinero en impuestos y nos va súper bien. Entonces, para poder contestar su pregunta, hay personas que cuando emprenden un negocio no saben todavía, ¿verdad? Entonces, sobre la marcha vamos viendo. Hay otras personas que ya tienen tiempo haciendo trabajos por su cuenta y ya más o menos saben cuánto es lo que ellos están proyectando para ese negocio. Espero haber contestado su pregunta. ¿Dónde tienes tu oficina? Nosotros estamos en North Glen, Colorado, y actualmente trabajamos en más de 19 estados. Nosotros básicamente hacemos lo que es la contabilidad y nóminas de compañías grandes y pequeñas en Estados Unidos. También somos preparadores de impuestos y proveemos el servicio de registro de negocios. Y también tenemos algunas sesiones de asesoría, hacemos asesorías grupales y también asesorías individuales personalizadas. Glitzy, ¿cómo puedo hacer con un empleado sin social o IT? Bueno, número 1, cuando usted me dice la palabra empleado, por ley, para que una persona pueda ser empleado de una empresa en los Estados Unidos, en este país, la ley dice que la persona tiene que presentarnos una tarjeta de seguro social o tener un número de seguro social y tener ya sea un permiso de trabajo, una residencia o un pasaporte que demuestre que es ciudadano de los Estados Unidos, su certificado de nacimiento, etcétera. Entonces, como me estaba haciendo la pregunta, una persona que es un empleado debería tener un número de seguro social. Ahora, en el caso de los trabajadores independientes, si nosotros vamos a contratar a un trabajador independiente, digamos que yo quiero contratar a un plomero, en esa instancia no existe una ley que diga que el plomero a fuerzas tiene que tener un seguro social. Básicamente, si yo contrato al plomero, pues yo quiero que el plomero, ¿verdad? Me gustaría que el plomero trajera su aseguranza por si pasa algo, que el plomero me tiene que dar ya sea su número de ITIN, o si el plomero tiene una compañía registrada me puede dar su número EIN, o si en este caso el plomero sí tiene un número de seguro social, ¿verdad? Me lo puede proveer en la forma W9. Si yo le voy a pagar a ese plomero más de $600 al año, entonces yo le tengo que hacer una forma 1099 NEC al final del año para yo poder deducir ese dinero de impuestos. La vida es solo una, dice, ¿tengo que tener un social si abro una LLC? No tiene que tener un número de seguro social. Una persona puede abrir una LLC teniendo ya sea un número ITIN si vive en los Estados Unidos, o incluso si no viven en los Estados Unidos y no tienen ni siquiera un ITIN, también pueden registrar una empresa en los Estados Unidos. Ay, dice Héctor, ¿cómo le hago para que me conteste el IRS? Marque bien temprano, levántese temprano y marque desde las 7 de la mañana.
Desafortunadamente, si ya marcamos a las 8, 9 o 10, las líneas van a estar bien saturadas y pues desafortunadamente sí tenemos que esperar a veces horas. Entonces mi consejo es que marquen bien tempranito. Luciano, ¿cuánto cobra usted para uno que empieza con una LLC pequeña? Buena pregunta, Luciano. Generalmente cuando una empresa quiere trabajar con nosotros o quiere que nosotros le demos el servicio, le mandamos primero un cuestionario y ahí en ese cuestionario pues preguntamos acerca de qué tipo de negocios, si existen empleados, cuántas cuentas bancarias hay, si existen deudas, etcétera. Y eso nos da a nosotros una idea de cuántas horas de trabajo nos vamos a nosotros a tardar en poder hacer el trabajo. Entonces, si usted está interesado en una propuesta, con mucho gusto le podemos hacer una propuesta de trabajo. No cobramos por hacer propuestas de trabajo, pero sí necesitamos que nos llene un cuestionario para saber un poquito más de detalles en cuanto a los servicios que usted necesita. Francisco Aparicio, ¿cómo se cierra una S Corporation con el Estado y IRS? Si nosotros tenemos ya sea una LLC o una corporación que está haciendo impuestos como corporación S, en esa instancia, número 1, pues hay que dar de baja todas las licencias que nosotros tenemos, ¿verdad? Cerrar las aseguranzas, etcétera. Número 2, hay que dar de baja o cerrar, disolver, la empresa a nivel estatal. Número 3 sería presentar la declaración de impuestos final de la empresa, ¿verdad? Y número 4, pues ya cerramos la cuenta bancaria. Francisco o FCO dice, ¿puedo comprar una camioneta con cheques de la compañía? ¿Es deducible de impuestos? Buena pregunta. Para que un gasto pueda ser deducible de impuestos, nosotros tenemos que demostrar, ¿verdad?, que el gasto es ordinario y necesario para las operaciones del negocio. En otras palabras, que es un gasto común y corriente en lo que hacemos y lo necesitamos para operar, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros comprobar eso? Bueno, número 1, pues tenemos que tener un comprobante de que hicimos el gasto. Y número 2, en caso de una auditoría, tenemos que tener un argumento que demuestre por qué mi compañía necesitaba esa troca o ese vehículo. José Orellana, trabajo en una barbería, rento la silla de barbería, ¿puedo tener una LLC antes de tener mi propio? Claro que sí. Sí, claro que sí. El tener una LLC o el decidir registrar una empresa es, digamos que no tiene que tener a fuerzas usted un local para usted solo, ¿verdad? Una persona puede empezar su negocio desde la casa y tener su negocio registrado como una empresa o formalizado como empresa, aunque el negocio esté operando desde la casa. Entonces sí, si usted quiere abrir una LLC puede hacerlo. Areli, si la elección fiscal es S-Corp, ¿puedo pagarme como empleado bajo payroll? Si usted está pagando impuestos como S-Corp o como corporación S, uno de los requisitos es de que usted como dueña esté recibiendo un salario, ¿verdad?, de payroll o un salario de nómina. Eso es un requisito, no es de que pueda, es de que tiene que, ¿verdad? Y tiene que si obviamente el negocio está generando ganancias, porque si no, y esto es algo muy importante y con eso me despido, porque tengo asesorías con personas que me dicen, es que el contador me dijo que me tengo que pagar, no sé, $1,000 por semana, pero pues nada más estoy pagando taxes porque yo no tengo dinero para pagar ese salario. Obviamente no, o sea, si el negocio no está generando dinero o no tenemos si el negocio no está generando ganancias para podernos pagar un salario de $1,000 por semana, pues no lo haga. El salario tiene que ser razonable, número 1, en base a lo que hacemos y número 2, en base a las ganancias que el negocio está generando. Entonces, a veces puede ser que hay negocios que nos va muy bien y podemos pagarnos ese salario que el contador nos dijo, pero de repente algo pasa y un cliente no nos pagó y a lo mejor se vinieron las vacas flacas, pues entonces nosotros como dueños tenemos la autoridad de decir, ¿sabes qué? Voy a parar mi salario porque ahorita el negocio no nos está yendo muy bien y ahí yo voy sacando solamente lo que yo necesito para vivir. Y bueno, pues amigos, me dio mucho gusto ver todo el apoyo. El día de hoy tuvimos bastante apoyo. Me dio mucho gusto ver a todos los que se conectaron. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Recuerden, si no han visitado el canal de YouTube, visítenlo. En ese canal ya les hemos publicado bastante información para los negocios. Yo digo Business 101. Ahí van a poder encontrar mucha guía en cuanto a cómo funciona la LLC, cómo se pagan como dueños, los impuestos que hay que pagar de los empleados, qué formas le tengo que dar a los trabajadores independientes, etcétera. Así que vayan al canal y tú también puedes, suscríbanse y denle like. Gracias de antemano por acompañarme esta semana. Nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo. Saludos.